Muy buenas, bienvenidos a la segunda videoclase sobre patología obstétrica que vamos a dedicar a las dos patologías más prevalentes durante el embarazo, que son los estados hipertensivos del embarazo y la diabetes gestacional. Vamos a empezar hablando un poquito de los estados hipertensivos del embarazo. ¿Qué son los estados hipertensivos del embarazo? Pues cuando una mujer embarazada tiene cifras de tensión mayores o iguales a 140-90 en dos tomas separados, un mínimo de 6 horas, un mínimo de 4 horas, pero bueno, lo ideal sería espaciar 6 horas hasta esa toma. ¿Qué lo puede provocar? Pues la etiología es desconocida, salvo en las hipertensas que ya lo fueran previamente, por tanto que esas ya eran hipertensas antes de quedarse embarazada. Los estados hipertensivos que son provocados por el embarazo, la etiología al 100% no se conoce, existen factores que no se conocen. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, la preeclampsia es un trastorno primario de la placenta que produce alteraciones circulatorias generalizadas, es decir, que desde un problema de la placentación, de una alteración en la placentación, vienen alteraciones generales, que son alteraciones circulatorias que llevan a estos estados hipertensivos. ¿Qué provoca esta alteración en la placentación? Pues que se reduzca el flujo vascular uteroplacentario en un importante porcentaje, en ocasiones hasta un 50 o 70%, y esto provoca una isquemia placentaria responsable de las manifestaciones clínicas que incorpora la preeclampsia. Además, normalmente esto provoca sustancias que aumentan, digamos que son vasoactivas, y esto que provoca pues que las arterias estén más cerradas y por tanto aumenta los valores de hipertensión. ¿Cuáles podemos considerar como factores de riesgo para esta situación? Pues podemos considerar como factores de riesgo, por ejemplo, la nulliparidad o, al contrario, la gestación múltiple, la obesidad, la hipertensión crónica, las enfermedades renales crónicas, la diabetes mellitus, por ejemplo, o la presencia de trombofilias. Todo esto serían considerados como posibles factores de riesgo. Dentro de la hipertensión del embarazo podemos hablar de que hay una clasificación que la separa y, si nos metemos en ella de forma profunda podríamos hablar bastante y no es fácil explicarlo todo. Yo voy a intentar hacer un cuadro, digamos que simplificando un poquito las cosas, pero a veces tomándome ciertas licencias para que se entienda con estas simplificaciones. En primer lugar, tenemos que ver, cuando una mujer está embarazada y tiene hipertensión, de cuántas semanas está embarazada. Porque si tiene menos de 20 semanas, esto quiere decir que la mujer es ella la que es hipertensa. Hablamos entonces de una hipertensión crónica, aquellas hipertensiones que debutan antes de las 20 semanas. De la semana 20 en adelante ya hablamos de hipertensión inducida por la gestación, hipertensiones producidas por la gestación, es decir, mujeres sanas que se quedan embarazadas y debutan con hipertensión. Aquí es cuando se produce el problema de la placentación que os estaba contando hace un poquito y que provoca esa alteración del flujo uteroplacentario y desde ahí las repercusiones sistémicas y circulatorias de esa alteración en la placentación. Bueno, dentro de la hipertensión inducida por la gestación, podemos decir que tenemos primero la preeclampsia, la cual puede ser leve o grave, la eclampsia, el síndrome de HELLP y finalmente la hipertensión transitoria. A ver cómo os lo explico de forma sencilla. Mirad, la preeclampsia leve es aquella situación clínica en la que una mujer embarazada después de las 20 semanas tiene hipertensión inducida por la gestación con proteinuria de mayor o digamos más de 300 miligramos por decilitro en una proteinuria de 24 horas. Eso es una preeclampsia leve. ¿Cuándo entonces pasa a ser una preeclampsia grave? Cuando tenemos una preeclampsia leve a la que añadimos criterios de gravedad. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, cifras de tensión arterial de 160-110, igual o mayor a eso, una proteinuria superior a 2 gramos en 24 horas, una elevación de las transaminasas, un dolor epigástrico o en hipocondrio derecho, una clínica neurológica, alteraciones visuales, por ejemplo, aparición de clonus, de cefalea severa, de escotomas, de una visión borrosa, amaurosis, alteraciones hematológicas, por ejemplo una trombocitopenia, que haya menos de 100.000 plaquetas, una hemólisis, una CID o alteraciones placentarias que provoquen alteración fetal, es decir, aparición de crecimiento intrauterino retardado. Por tanto, ante una mujer con hipertensión inducida por el embarazo, que tenga preeclampsia leve y comience con criterios de gravedad, pasamos a denominarla ya, por tanto, preeclampsia grave. ¿Cuándo es entonces eclampsia? Cuando tenemos una hipertensión inducida por el embarazo, es decir, hipertensión 140-90 o más de la semana 20 en adelante, 140-90 o más de la semana 20 en adelante, a la que añadimos convulsiones tónico-clónicas. Entonces pasamos a denominarla eclampsia.
¿Y cuando tenemos un síndrome de HELLP? Bueno, el síndrome de HELLP es una enfermedad más compleja, realmente es una enfermedad multisistémica que acompaña a cuadros severos de preeclampsia y eclampsia y se caracteriza por hemólisis, de hecho la H del HELLP es la hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas, elevate liver, plaquetopenia, low plaquet, que puede progresar a coagulación intravascular diseminada, por tanto puede convertirse en un cuadro muy grave, un síndrome de HELLP. La palabra HELP es el acrónimo que os da realmente la clínica típica, ¿no? H de hemólisis, L, elevate liver, enzimas hepáticas elevadas, y LP, plaquetas bajas, como os digo, que puede desembocar en un CID, cuadro muy importante, coagulación intravascular diseminada. Y cuando hablamos de la menos frecuente, que es la hipertensión transitoria, pues supone la aparición de hipertensión durante el embarazo o en las primeras 24 horas del puerperio, pero sin otros signos de preeclampsia. En ese caso hablamos de hipertensión transitoria, que si no queréis liaros mucho, no os metáis mucho con esto y la pasamos. El Ministerio una vez preguntó, por ejemplo, en el año 2015, cayó, ¿cuál de las siguientes manifestaciones es una urgencia para la mujer gestante? Y nos dice varices, leucorrea, polaquiuria, cefalea intensa y náuseas. ¿Cuál es la correcta? Cefalea intensa. ¿Por qué? Porque esa cefalea intensa puede ser un criterio de gravedad en una preeclampsia. Como veis, criterios neurológicos, estaba la cefalea. Aquí realmente el Ministerio nos está preguntando por la preeclampsia grave, pero a través de los síntomas, de los criterios de gravedad que os acabo de contar. ¿Qué podemos hacer digamos que, cuál sería el planteamiento que podríamos hacer en los estados hipertensivos del embarazo? Pues en principio la dieta, que debe ser una dieta normosódica, dieta normocalórica en función del IMC y normoproteica también en función del IMC y de la evolución del peso durante el embarazo, tratamiento farmacológico que normalmente se pone cuando la tensión arterial diastólica es mayor de 100, en los casos cuando suele empezarse con tratamiento farmacológico. En este caso, como opciones podría ser, por ejemplo, la betalol, la hidralacina o la alfametildopa, y contaros que en estos casos están contraindicados el atenolol, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueantes, los receptores de la angiotensina y los diuréticos. En caso de que la preeclampsia pase a grave, es necesario prevenir las convulsiones. ¿Cómo se hace esto? Con sulfato del magnesio. El sulfato del magnesio es un depresor neurológico que provoca, digamos que previene la aparición de estas convulsiones. Pero ojo, siempre que se use sulfato de magnesio es muy importante una monitorización de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, diuresis y reflejo rotuliano. Esto es muy importante. Hay que ver, por ejemplo, que mantiene el reflejo rotuliano y hay que ver que la diuresis es mayor de 25 o 30 mililitros por hora. Esto es muy importante, ¿no? Y en caso de intoxicación por sulfato de magnesio, que aparezcan magnesemias importantes y que además con repercusión sobre el estado materno, por ejemplo, pérdida del reflejo rotuliano o disminución de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, todo esto, digamos que el fármaco de elección para la intoxicación sería el gluconato cálcico. En caso de que aparezca eclampsia, es decir, convulsiones, de que no se consigan prevenir o de que aparezca, en ocasiones las mujeres que el primer síntoma es las convulsiones, la preeclampsia, digamos, o la eclampsia debuta como convulsiones, pues hay que tener en cuenta primero mantenimiento de la vía aérea permeable y aspiración de secreciones faríngeas, administrar oxígeno a razón de 6 litros por minuto o mascarilla el 30% y luego tratamiento anticonvulsionante que es el mismo que las prevenía, el sulfato de magnesio, y si no fuera efectivo, usar benzodiazepinas o fenitoína. Todos estos son tratamientos sintomáticos de los síntomas que provocan los estados hipertensivos del embarazo, porque el tratamiento definitivo de esta situación es sin duda finalizar gestación. Como lo que lo está provocando es una alteración de la placenta, una alteración en la placentación que está provocando repercusiones circulatorias y sistémicas, el único tratamiento definitivo es finalizar gestación. Por ese motivo, en estas situaciones, cuando la repercusión es importante, lo que se hace es que se programa una inducción o una cesárea en función de las variables obstétricas para finalizar gestación. Es el tratamiento definitivo de la gestación. Pasamos a hablar ahora un poquito de la diabetes gestacional. De la diabetes gestacional, en principio vamos a hablar un poco de qué es lo que provoca la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, en la diabetes hay que tener en cuenta primero, hay diabéticas que eran previas al embarazo, no es lo que voy a hablar ahora, pero hay veces que una mujer sana debuta con diabetes durante el embarazo. Eso es la diabetes gestacional. Las diabetes gestacionales suelen aparecer en el segundo trimestre de embarazo y están muy relacionados con el aumento del lactoso placentario, el cual sube de forma importante a partir de la semana 24 o 28 de gestación. El lactoso placentario tiene una función, que es movilizar los lípidos, es decir, estimula la lipólisis para que sirvan de combustible a la madre. ¿Qué consigue con esto? Dejar libre la glucosa y los aminoácidos para que la madre no los consuma y por tanto vayan a la placenta y desde ahí al feto. Este mecanismo que hace que garantiza un aporte de glucosa suficiente al feto, digamos que continuo, constante y sobre todo en situaciones de ayuno materno.
estimula la lipólisis, hace que la madre se nutre preferencialmente de sus grasas a costa de provocar cierto estado diabetogénico. Y esto es un poco la fisiopatología que lleva a la diabetes gestacional. Esta sobredemanda, hiperdemanda al páncreas, en ocasiones no es suficientemente controlada, y cuando no es suficientemente controlada es cuando aparecen los síntomas de diabetes gestacional. La diabetes gestacional, ya sabéis que tiene una prueba de cribado, que ya le repasé en otra videoclase, que es el test de O'Sullivan, pero se hace de forma general, sistémica, entre la semana 24 a 28 de gestación, aunque en ocasiones, por ejemplo, IMC elevados, mayor riesgo de diabetes gestacional, por ejemplo, por antecedentes familiares, por edad, pues entonces también se hace en el primer trimestre, y en algunas ocasiones, por ejemplo, por macrosomías o por mal control de embarazo, también se hace en el tercer trimestre de nuevo. El test de O'Sullivan consiste en dar 100 gramos de glucosa y medir la glucemia a la hora. Si da 140 o más, hay que pasar la prueba de diagnóstica, que es la sobrecarga oral de glucosa, que son 100 gramos de glucosa con 4 mediciones, una basal y luego cada hora. Y en este caso, con 2 valores alterados, diagnosticará diabetes gestacional, que esto ya lo vimos. La diabetes gestacional requiere un control importante a nivel dietético, y luego ya veremos un poquito si esto falla, qué otras opciones tenemos, porque tiene graves repercusiones durante el embarazo. Por ejemplo, puede provocar un parto prematuro, puede aumentar el riesgo de hipertensión, tiene riesgo de provocar hidramnios, aumenta el riesgo de tener infecciones, sobre todo vaginales y urinarias. También tiene repercusiones a nivel embriológico y luego en el feto. Por ejemplo, a nivel embriológico aumenta el riesgo de abortos, provoca más malformaciones, sobre todo con las hiperglucemias. Y a nivel del feto puede provocar macrosomías o retrasos del crecimiento en función de esa hipertensión. Si lo que está alterado es el flujo de la placenta, va a provocar retrasos del crecimiento. Si eso no está alterado, tiene riesgo, si hay mal control glucémico, de provocar macrosomías o incluso muertes intraútero por hipoglucemia. La hipoglucemia provoca la muerte del feto, por eso es muy importante siempre evitarlo. ¿Y qué podemos hacer con una diabetes gestacional? Pues el tratamiento de elección siempre es la dieta y el ejercicio físico moderado, al menos evitar el sedentarismo, ¿no? Y esto es muy importante. La dieta debe ser normocalórica, si hubiera normopeso, evitando los hidratos de carbono de absorción rápida, aumentando la cantidad de fruta y de verdura y siendo equilibrada, variada, con poca cantidad, pero comidas bastante frecuentes, no dejando muchos espacios en ayunas. Esto es muy importante y es el tratamiento de elección en la diabetes gestacional. Si esto falla, dieta y ejercicio. Falla por la monitorización de los controles de glucemia, vemos que está alterada, pasaríamos al segundo tratamiento, el segundo escalón de tratamiento, que suele ser la insulina, aunque en ocasiones están usando los antidiabéticos orales en situaciones clínicas concretas. Por ejemplo, pues en situaciones de obesidad se están empezando a usar y embarazo antibióticos orales con buenos resultados, pero todavía de elección sería insulina, es decir, dieta y ejercicio, y si esto fallara, tratamiento siguiente, segundo escalón, sería la insulina para conseguir un control glucémico, que es muy importante durante la gestación. ¿Vale? Bueno, espero que os haya ayudado esta videoclase, ojalá sí. Si es así, pues espero en la siguiente, ¿vale? Muchas gracias, chao.